El Gobierno de Canarias quiere promover la negociación previa entre las partes antes de ir a un juicio y así reducir los litigios. Esta semana se ha presentado a los llamados medios adecuados de solución de controversias. Conoceremos en qué consiste, nos lo va a explicar la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco. Vamos con otras cuestiones, porque el Gobierno de Canarias, se lo hemos contado, apuesta por incentivar al máximo la política de acuerdos para reducir los litigios, los juicios, en una comunidad que siempre les contamos tiene el mayor índice de litigiosidad de España. Esta semana la consejera de Justicia ha contado cómo se va a favorecer en la justicia canaria esos llamados medios adecuados de solución de controversia. Vamos a hablar de este asunto con Mila Pacheco, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Mila? Muy buenos días. Buenos días. Es abogada, experta en mediación y también vocal del Consejo Canario del Colegio de Abogados. Ya decimos que esto es una política estatal, esto de favorecer que no se llegue a juicio, que pueda haber una mediación previa, ¿no? Sí, efectivamente, ha salido una ley, la Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor a partir del día 3 de abril, y esta ley cambia el paradigma de la justicia. ¿En qué sentido? Antes estábamos acostumbrados a acudir siempre al proceso judicial, y ahora esta ley dice que para determinados asuntos, sobre todo civiles y mercantiles, primero hay que intentar acudir a una vía extrajudicial de acuerdo. Y sin eso no se puede iniciar la vía judicial. Entonces, obliga a la gente a intentar resolver el conflicto que tenga con otra persona a través de cualquier procedimiento adaptado a los medios adecuados de solución de controversias, que son varios tipos de procedimientos, entre los que está la mediación, antes de ir directamente a la vía judicial. Claro, y eso entre la gente entiendo que a lo mejor provoca una cierta desconfianza al principio, ¿no? Porque todo el mundo tiene la idea de que lo correcto es ir delante de un juez y que el juez decida, pero quizá es mejor y que se llega a un acuerdo incluso más satisfactorio para las partes a través de la mediación, según su experiencia. Sí, a ver, te comento. Fíjate que lo comentabas ahora, somos la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, que quiere decir que la mayoría de los ciudadanos acuden a los juzgados para que el juez sea el que resuelva el conflicto que tiene. Hay una mentalidad de acudir al litigio. Y sí que es cierto que lo que se intenta, entiendo yo, que con esta ley orgánica estatal, es cambiar esa mentalidad. Nosotros como abogados tenemos en nuestro interior la posibilidad de negociar, tenemos todo un ámbito de oportunidades que no son solo la de litigar. Y yo creo que se nos da un ámbito de posibilidad de actuaciones con esta propia ley para poder llegar a los acuerdos sin necesidad de acudir al juzgado. Y sí que es un poco cambiar la mentalidad, yo creo que tanto del ciudadano, claro, de que podemos resolver las cosas fuera del juzgado tranquilamente porque hay muchísimos métodos como la mediación. En la mediación, por ejemplo, se sientan las dos partes que tienen un conflicto con un mediador y entre ellos mismos, a través del diálogo, intenta buscar una solución a ese conflicto. Si se llega a un acuerdo, se redacta un documento y se firma, y normalmente esos acuerdos que se firman en mediación se cumplen, a diferencia de lo que ocurre con una imposición que te pone un juez. Cuando un juez dicta una sentencia, a una de las partes le gusta y a la otra normalmente no. Muchas veces hay que ejecutar esas sentencias para que se cumplan. Esas cosas no suelen ocurrir en mediación o en otro tipo de acuerdos. Y yo no sé, Mila, si también esto supone una mayor agilidad, porque es verdad que como están los juzgados, con la cantidad de expedientes que hay acumulados, con la cantidad de juicios que van parándose, esto hace que si hay que cobrar una indemnización o hay que tener a la espera de algo que se haya decidido, se iba a tardar más, ¿no? Totalmente. Iniciar un procedimiento judicial supone, sabes cuándo lo inicias, pero no sabes cuándo va a acabar. Y están tardando muchísimo en dictar resoluciones los juzgados. ¿Eso qué conlleva? Conlleva para el ciudadano, incluso para el propio abogado, la incertidumbre, no saber cuál va a ser la solución, y el periodo de tiempo que tardan en resolverlo es todo el rato llamando lo normal al abogado. ¿Cómo va lo mío? ¿Qué pasa? ¿Cuándo sale? El abogado tiene el asunto sobre la mesa. Es un malestar para todas las partes que están metidas en el procedimiento. Y con los medios adecuados de solución de controversias es mucho más fácil porque se puede resolver un asunto en cuestión de 3 sesiones, 4 sesiones, hablamos de un mes. Claro, para resolver un asunto, un conflicto. No sé, por ejemplo, un problema entre vecinos, se me ocurre. Ahí sí, irían los dos vecinos afectados, cada uno con su abogado, y se llegaría a un acuerdo que sería muy similar al que se llegaría en un juicio. Sí, o incluso con las indemnizaciones correspondientes, con todo lo que... Incluso se podrían pactar más matices en el que el juez a lo mejor no se metería en una sentencia. Y luego, ya te digo, está la mediación, pero también está la negociación entre compañeros, que se hacía muchísimo siempre, incluso entre los compañeros del turno de oficio,
pero sí que es verdad que no se había reconocido esa labor de la abogacía, ni se había remunerado a los abogados del turno de oficio. Esto es muy importante porque es verdad que lo anunciaba la propia consejera Nieves Lady Barreto, que los abogados de oficio canarios que logren llegar a una mediación satisfactoria van a tener un incentivo muy interesante. De hecho, van a cobrar 10 veces más que si fueran a juicio, ¿no? Sí, claro, al introducir esta ley estatal el requisito de procedibilidad, de no puedes acudir al pleito, a un procedimiento judicial, sin haber intentado esta vía previa, los abogados del turno de oficio tienen que acompañar a su cliente en todo ese proceso o tienen que negociar según el medio adecuado de solución de controversias que elijan. Entonces, claro, esa labor que se hace tenía que ser abonada por la consejería, entendíamos desde el Consejo Canario de Colegios de Abogados, planteamos a la consejería que esa labor tendría que ser abonada, y también es cierto que la solución que dimos final de que se abone más que llevar el pleito al procedimiento judicial es muy gratificante, entendemos, para la labor del propio abogado, porque ten en cuenta que si, por ejemplo, se tratara de un procedimiento verbal, por todo el procedimiento verbal el abogado cobraría 237 euros. Si lo resuelve en vía extrajudicial va a cobrar 418. Claro, y esto le va a salir más rentable, va a ahorrar tiempo, va a ahorrar desgaste emocional para su cliente, para él mismo. Creo que es algo, se reconoce la labor que hace el abogado, toda esa labor que ya venía de alguna manera se le da más valor al trabajo de los abogados. De los abogados, efectivamente. Esa labor que estaba sin abonar, que realmente se hacía, que ahora se hace obligatoriamente, porque si no, no se puede presentar la demanda, pero es razonable y es obvio que se tenga que abonar por la consejería. Claro, porque además es una tendencia que se sigue en toda Europa, y antes de empezar la entrevista hablamos de cuando vemos una película en Estados Unidos, la cantidad de situaciones de estas, de mediación entre dos partes, que se llega a un acuerdo antes de llegar al juez. Sí, sí, sería la idea, intentar antes de llegar al juez, como se ve en las pelis americanas, resolver el conflicto entre las propias partes, con el asesoramiento y con la ayuda y con la colaboración del abogado. Claro, y esto también supone un menor coste de todo el proceso. De todo el proceso, sí. Así que esperamos que con esta solución pues realmente lleguen menos casos a los juzgados, y es una apuesta que hace decidida la consejería. Claro, bueno, pues será que no es novedad, porque es verdad que ya se había llevado a cabo este procedimiento, pero lo que cambia es que ahora es la solución primera, antes era ahora es obligatorio pasar por este proceso primero. Bueno, y imaginamos que esto ha sentado bien o ha habido que negociar también en todos los actores judiciales, porque ya decíamos que esto supone un cambio importante. No, realmente ha sido negociación entre el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que abarca los 4 colegios de Canarias, y la consejería, porque realmente yo creo que dentro del ámbito judicial, si no llega el asunto, tampoco es algo que les afecte demasiado. Mejor que se judicialice lo que se tenga que judicializar, pero lo que no sea necesario, que no llegue a judicializarse. Bueno, pues Milá Pacheco, gracias por explicarnos esta novedad que se impone a partir de ahora, que se incentiva por parte del Gobierno de Canarias. Milá Pacheco es que es abogada experta precisamente en mediación y vocal del Consejo Canario del Colegio de Abogados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a parar.